Excelente día, amigos de YouTube. Es un placer estar con ustedes compartiendo un nuevo video de marquetería geométrica. Agradezco las nuevas suscripciones al canal. El primer paso para esta greca es cortar tiras a 14 milímetros de nogal, de maple y de tulipié negro. Voy a cortar tiras de nogal a 14 milímetros. Ahora de maple. Otra más de maple. Tulipié negro a 14 milímetros para los triángulos. Ya que tenemos cortadas las tiras, ahora las vamos a unir porque ambas llevan el mismo corte de 45 grados. Las voy uniendo usando como guía la inclinación. Bien, ya las tengo unidas. Ahora voy a marcar mi inclinación de 45 grados. Tengo una escuadra aquí. Y ahora voy a hacer mi corte de 45 grados. Ya las tengo unidas. Las desenmascaré para que vean cómo se va viendo. Y ahora voy a hacer el corte de 45 grados. Ahora voy a cortar la distancia, el largo, la longitud. Entonces yo decidí que sea de 21 milímetros, ¿no? Pero puede ser de el largo que ustedes deseen. También se corta 45 grados. Vamos a separarlos. Los separamos uno a uno.
así no es. Un poco es así. Pues tenemos que invertirlo. Si ven, está enmascarado. Si tenemos esta combinación, ahora lo voy a desenmascarar. Ahí está. De esta forma, seguimos cortando para obtener más piezas. Ahora vamos a cortar los cuadrados de maple, para el cual tenemos que medir desde aquí a acá. Y nos mide 2 centímetros. Entonces tenemos que cortar tiras de 2 centímetros. Cuadrados de 2 por 2. Vamos a cortar tiras de maple de 2 centímetros. Ahora las voy a unir, igual una a una. Bien, ahora voy a cortar a 2 centímetros para obtener los cuadrados. Las tiras son de 2 centímetros. Los separamos. Y tenemos cuadrados. Ahora lo verificamos aquí. Bien. Ya tenemos nuestro tabique. El hilo de la madera va hacia acá. Nuestro tabique como de construcción, ¿no? Ahora nos falta hacer el fondo, que son los triángulos, para darle esta impresión. Y colocamos los triángulos de fondo. Entonces hay que sacar los triángulos también a 45 grados de inclinación para que embonen uno con el otro. Vamos ahora a cortar los triángulos con una inclinación de 45 grados. Lo que voy a hacer primeramente es cortar estas tiras a la mitad para conformar una sábana mayor, una sábana más grande y obtener más triángulos. Ahora los voy a unir. Los voy a unir en una línea de 45 grados. Ya tengo unida mis tiras, ya marqué la inclinación de 45 grados, ahora la voy a cortar. Bien,
Ya que corté la inclinación, ahora mis piezas tienen la inclinación de 45 grados. Ahora voy a separarlas. Aquí tengo una línea recta y aquí una inclinación de 45 grados con estas chapas de madera. Coloco la escuadra, ¿no? 45 grados. Ahora las tengo así, ya hice el corte de 45 grados, ahora las separo una a una y las coloco de esta manera. La chapa que tiene una inclinación de 45 grados es como una especie de tope donde llego y la fijo. Vuelvo a hacer lo mismo, así con cada una de las tiras. Le pongo un masking aquí para que no se me mueva al momento de cortar. Y ahora puedo colocar mi escuadra de 45 grados así, o me coloco de esta esquina a esta otra. Y tengo triángulos. Esta línea ya quedó con corte de 45 grados. Nada más lo que hago ahora es volver a acomodarlos para hacer otro corte. Entonces, ahora los tengo así y lo que hago es invertirlo. Los acomodo todos y vuelvo a hacer mi corte de 45 grados. Bien, vamos a iniciar a armar los blocks o tabiques. Entonces, tenemos uno. Colocamos este aquí. Luego y armamos otro. Parecen bloques. Tenemos uno aquí, colocamos otro acá y ahora de esta forma seguimos armando cada uno de los bloques. Antes de iniciar el armado, quiero agradecer las últimas suscripciones: Pablo Soler, Romeo Saicali, Adixon Braga, Jesús Lacrimosa, Nakanaka, David Tavares, Amatzad, Michi Muñoz, Ale Maupsi, Juan Pintero, Alejandro Biglio, Eduardo Aguilar, J.M. Trader, Pablo César, Gustavo Hernández, Rafa Bolaños,
Chokri Chebel, Adam Pendular y todas las demás personas que se han inscrito al canal y que comparten los videos. Bien, vamos a iniciar con el armado. Bien, voy a colocar una especie de bloque aquí y ahora un triángulo. Ahora coloco otro bloque acá y un triángulo de fondo. Colocamos un triángulo de fondo y otro bloque. Y un triángulo más. Al mismo tiempo podemos ir colocando también el filete, los dos filetes, uno de maple y otro de tulipié negro. Relativamente lo dejamos así. Ahora colocamos otro triángulo He llegado al final de este video. Espero que haya sido de su agrado. Gracias, gracias, gracias y un excelente día.